para que Él pueda contar con esa gente, contar con la iglesia para hacer lo que realmente necesita hacer. ¿Sí? ¿Cuántos se apuntan para eso? Nosotros, hermanos, los pastores de las iglesias, necesitamos también gente así, gente comprometida, gente fiel, gente de compromiso, porque de otra manera no podemos cumplir con la obra que Dios nos encarga. Si tanto Dios cuenta con sus hijos como también nosotros contamos con los fieles aquí en la tierra. Es por medio de los fieles que las iglesias se afirman, se fortalecen, crecen y se multiplican y se reproducen. ¿Sí? Mire, cuando tenemos un trabajo, entendemos muy bien el compromiso. No sé por qué razones lo entendemos mejor ahí, ¿verdad? Que los compromisos con Dios. Porque en un trabajo no faltamos cuando nos da la gana, ¿verdad? En un trabajo vamos, porque vamos. ¿Pero por qué vamos? Tus intereses que te mueven. Donde está tu tesoro, ahí estará siempre tu corazón. Y si amas a Dios, estás comprometido con Dios y respondes al compromiso con Dios por el amor que le tienes a Dios. Entonces los comprometidos son los que van a hacer mover el reino de Dios aquí en la tierra, y también en las iglesias son los que van a sostener la gloria de Dios en la tierra, y así la iglesia se va a multiplicar, a crecer y a reproducirse. ¿Estamos? El tema que hoy traemos, hermano, de parte de Dios es proclamaciones de victoria. Proclamaciones de victoria. ¿Cómo se llama el tema? Aleluya. Vamos a darnos cuenta y un recordatorio que Dios nos va a hacer en relación a las declaraciones de su palabra cuando las hacemos aquí en la tierra. Pero hoy Dios nos va a enseñar algo nuevo, algo diferente, algo para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida diaria y podamos avanzar como Él quiere y podamos ver grandes manifestaciones de su presencia en medio nuestro. ¿Listos? Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque estableces tu reino, tu gobierno y tu justicia en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Liberas todo tu consejo en revelación, en proclamación de tu gloria y tus milagros. Gracias porque tú eres bueno, tu misericordia permanece para siempre. Gracias porque te exaltas y te glorificas y te muestras en gran manera a tu pueblo y a todos los que reciben tu palabra. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Proclamaciones de victoria. Cuando nuestro Rey nos hizo nacer en su reino por medio del nuevo nacimiento, según Juan 3 al 6, nos convirtió en ciudadanos de este reino. ¿De ciudadanos de cuál reino? Del reino de los cielos, dándonos todos los privilegios de ciudadanos del reino de los cielos, y se nos ha hecho embajadores de Cristo aquí en la tierra. Como Él mantiene su reino aquí, por medio de su Espíritu, su reino debe de extenderse en territorio, y esto se logra por medio de establecer los decretos del Rey. ¿Quién es el Rey? Jesucristo es el Rey. Los encargados de establecer estos decretos somos nosotros. A nosotros se nos dio este privilegio, según 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 20. Ya somos embajadores de su reino, ya tenemos su poder y autoridad para manifestarlos. Solo debemos de hacerlo. Escucha bien lo que dice Dios en Efesios 5:1. Sed pues, o dijo Pablo, sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo debemos de ser? Imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Qué es imitar? Es hacer lo que otro está haciendo. Entendemos eso, ¿verdad? Ese es ser un imitador, o igualar o tratar de hacer lo mismo que el otro hace. Entonces aquí se nos da un mandamiento y se nos dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Y una de estas imitaciones que debemos de manifestar son las proclamaciones de victoria de nuestro Señor. Y cuando llegó la noche, dice la Escritura, trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué sanó los enfermos y echó fuera a los demonios Jesús? Con su palabra hablada.
Y según lo que leímos en Efesios 5:1 dice que imitemos a Dios. Y sabemos que Jesús es Dios. Entonces nos dice ser imitadores de Dios. Y si Dios cuando estuvo aquí en la tierra, que de hecho está, ¿en dónde está Dios? En tu corazón y en el mío. Así es de que somos hijos de Dios, lo mismo que Jesús era hijo de Dios y sigue siendo hijo de Dios ahora que está glorificado, mas cuando estaba en cuerpo humano, Él estuvo trabajando para el Padre, extendiendo el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Pues cuando llegó la noche, dice uno de estos versos, o dice este verso, le trajeron a Él muchos endemoniados. ¿Qué es un endemoniado? Es una persona que tiene un demonio dentro o varios demonios dentro. Un día hablaremos del tema de los demonios, identificar los sentimientos de los demonios cuando los producen en el corazón, los pensamientos que producen los demonios en la mente, las enfermedades que producen los demonios en el cuerpo, los impulsos que producen los demonios en el cuerpo humano, pero otro día lo vamos a hacer. Entonces, cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Una vez más lo digo. Y como Él nos dice que imitemos, debemos de hacer lo que Él mismo hizo. Es su palabra declarada que manifiesta las victorias de su reino, sobre todo reino en la tierra. Como ciudadanos del reino de los cielos debemos establecerlo. Voy a detenerme ahí otro poco. Todos los hijos de Dios somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué es un ciudadano? Una persona que tiene todos los privilegios que disfruta su país. Todos los privilegios que disfruta, que tiene su país. Y todas las responsabilidades también. Recordemos que Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos se necesita nacer de nuevo. De cierto digo, dijo Jesús, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 5 de capítulo 3 de Juan dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces no podemos nacer ni entrar sino por medio de un nuevo nacimiento. Es cuando recibes a Cristo. ¿Cuántos de aquí ya han recibido a Cristo en sus corazones? Entonces ya naciste de nuevo. Ya puedes ver el reino, ya naciste dentro de este reino, del reino de Dios. Porque usa dos palabras. Dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Y el que no naciere de nuevo no puede ver este reino. Así es de que somos ya ciudadanos de este reino. ¿Estamos de acuerdo? Tienes dos ciudadanías o tres. Bueno, yo tengo tres. Yo voy a votar en las elecciones de México. Tengo mi matrícula del consulado mexicano. No les voy a decir por quién voy a votar, pero voy a votar. Porque soy ciudadano mexicano 100%. Pero también soy ciudadano americano 100%. Y también soy ciudadano del reino de los cielos. Tengo tres ciudadanías. Las tres me sirven. Porque si yo me quiero ir para México, o mi amigo Donald Trump me saca de aquí después, ya tengo una ciudadanía donde yo voy a disfrutar todos los privilegios de ciudadano mexicano. Porque aunque soy ciudadano de este país, no sabemos, ¿verdad? Bueno, la cosa es que siendo ciudadanos disfrutamos o tenemos los privilegios de lo que es un ciudadano. Muchos de nuestros hermanos, amigos que vienen de otros países anhelan entrar a este país. Anhelan entrar para tener la ciudadanía. ¿Cuántos miles de dólares se pagan a gente porque los traigan y los pasen ilegalmente a esta frontera? Y muchos están huyendo de la violencia, de la corrupción de sus países. Y ya vienen en familias completas para poder lograr entrar a este país, aunque sea de una forma ilegal. Pero los que estamos aquí y que ya tenemos la gran
bendición de ser ciudadanos, no disfrutamos esa ciudadanía como debiéramos de disfrutarla. ¿Ves cómo somos? El que no tiene da su vida por tener, y el que la tiene no la aprovecha. Así somos los seres humanos. Y deberíamos de aprovecharlo porque son grandes los beneficios de un ciudadano de este país. Muy grandes. Si quieres ir a la escuela, te pagan toda la escuela. Mira, lo que el gobierno de este país quiere ver en ti, en mí, si eres residente o ciudadano, que tú les muestres que estás interesado en educarte, en prepararte, y ellos inmediatamente responden ayudándote. Porque lo que quieren es que sus ciudadanos se capaciten para hacer las cosas de una forma mejor y correcta. Eso estoy hablando de ciertos privilegios de la ciudadanía de aquí de los Estados Unidos, o aún de la ciudadanía de México que te digo que yo tengo también. Pero vamos a hablar de la ciudadanía mayor que tiene los mayores y más perfectos privilegios, que es la ciudadanía del reino de los cielos. Los que son ciudadanos del reino de los cielos, que somos tú y yo. Y como ciudadanos en esta tierra, tenemos ese privilegio de hacer proclamaciones de la ley de Dios y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Mira, ¿qué es una proclamación? Es una declaración de autoridad. ¿Qué es autoridad? Es el derecho legal de hacer y de establecer esa declaración. Y nosotros, tú y yo, lo tenemos. Dije, y nosotros, tú y yo, lo tenemos. Cumplamos pues con nuestra encomienda y actuemos con fe. Cuando mucha iglesia oye la palabra decreto, se escandalizan. Mira, lo que tú no has probado ni entendido, no lo juzgues porque incurres en pecado. Pero la palabra decreto está escrito en la Biblia. En Job capítulo 38, si quieres leerlo conmigo para verlo juntos. En el capítulo 38 de Job, vamos a leer el verso 9. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno? Cuando yo puse nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. ¿Qué dice el verso 10? Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Por este verso nos damos claramente cuenta que un decreto es una orden de autoridad que se establece sobre algo. En este caso, Dios nuestro Creador dio esta orden estableciéndola sobre el mar. Y dice el verso 11, yo le dije al mar, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Pero el verso 8 y 9 dice, ¿quién encerró con puertas el mar? Dios, ¿verdad? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya. Entonces dice, y por su faja oscuridad. ¿A qué oscuridad se refiere? A la oscuridad de lo profundo del mar. ¿A qué se refiere con que encerró con puertas el mar? A los límites que puso para que no se extendiera más. Estos son las playas y las costas. Porque antes dice que la tierra estaba llena de agua, ¿te acuerdas? Dice que la tierra estaba llena de agua, o sea que no tenía orden, pero Él ordenó con su palabra. Pero aquí lo importante del verso 10 es que dice, yo establecí sobre Él mi decreto, mi orden. Y le dije, hasta aquí llegarás. Entonces un decreto, no te escandalices porque ahí está escrito. Es una orden de autoridad. Quiero que notes la palabra que dice
establecí. ¿Qué es establecer? Es poner, es dejar ahí. ¿Sí? En el reino espiritual, hermano, nosotros podemos establecer la palabra de Dios, sellarla en ese lugar, o sellarla sobre la persona o sobre nuestros hijos, porque tenemos autoridad y derecho como ciudadanos del reino, tomar la autoridad de este reino, que es la autoridad del Espíritu Santo de Dios, y establecer los decretos de Dios sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre la iglesia, sobre nuestras generaciones, sobre nuestras finanzas y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Porque tú eres ciudadano y ciudadana del reino. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y justicia en el Espíritu. Y el reino de Dios no se manifiesta con palabras muertas, sino con palabras de poder, porque el reino de Dios es poder también. Entonces un decreto es un establecimiento de tus palabras sobre algo, como lo dijo Jesús a la higuera cuando la vio. Y le dio un decreto Jesús, ¿verdad? ¿Cuál decreto fue? Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y se fueron. Y en la mañana, cuando regresaron, dice que la higuera estaba seca y muerta desde la raíz. ¿Recuerdas? Eso es un decreto. Eso es una declaración. Eso también es una proclamación. Todos los hijos de Dios tenemos este derecho y esta autoridad. Autoridad, como te dije, se llama un derecho legal que Dios nos ha dado. Los hijos de Dios tienen esta autoridad de establecer decretos aquí en la tierra. Una vez más, los ciudadanos del reino de los cielos tienen este derecho legal de parte de Dios de establecer los decretos de Dios aquí en la tierra, de establecerlos sobre tu cuerpo, de establecerlos sobre tu casa, de establecerlos sobre las ciudades, de establecerlos sobre donde Dios te impulsa a que los establezcas. Por eso te dije que prestaras atención en la palabra establecer, porque una vez que los sueltas con tu boca, ahí se establece donde tú los dejas. Por eso si se establece la gloria de Dios en este lugar, la gloria de Dios está estableciéndose en este lugar. En el ámbito espiritual son establecimientos que estamos poniendo para que Dios se manifieste continuamente sobre este lugar. Esos son derechos legales que tú y yo tenemos y que los debemos manifestar ejercitándolos porque legalmente ya los tenemos. Entonces esto es un decreto y un derecho y una proclamación que los hijos de Dios deben de aprender. Salmos capítulo 2, verso 7, habla el rey David y dice: yo publicaré el decreto. Estas palabras aplican también a Jesús. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hasta ahí. Aquí habla de una publicación del decreto. En el libro de Job hablamos de establecer el decreto. Aquí vamos a hablar de publicar el decreto. ¿Sí notamos la diferencia? Publicar es expresar verbalmente el decreto. Aquí lo dice: yo publicaré el decreto. ¿Cuál es el decreto? El decreto es que Dios me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, publicar el decreto es publicar las palabras de Dios a través de tu boca. Y cuando las publicas, a la misma vez que las liberas por tu boca, las estableces en ese lugar. Sí, primero es, las publico con mi boca, todas las verdades de Dios, todos los triunfos de Cristo en tu vida, públicalos con tu boca. Porque una vez que los publiques con tu boca, se establecen en ese lugar. Por eso cuando alguien ha orado por ti y ha hablado palabras de bendición sobre tu vida, o aún haya impuesto manos sobre tu vida,
y Dios haya manifestado su gloria, es porque esa persona publicó el decreto de Dios sobre ti y estableció el decreto y el efecto del decreto de Dios sobre tu vida. Y los resultados tú los has obtenido y los has disfrutado. ¿Ve cuán importante es aprender esto? Porque no es el pastor el que tiene este privilegio. Todititos los hijos de Dios que crean, lo tienen. Y es su deber y es su responsabilidad establecerlos. Por eso donde hay enfermedad, establezcamos la salud del reino de Dios en ese lugar. Ahorita vamos a ir hablando más adelante cómo hacerlo. Pero entonces aquí se habla de publicar el decreto. Como lo dije, tú vas a publicar todas las victorias de Cristo a favor tuyo, de los tuyos y de la humanidad entera. Pero también los vas a establecer. Y si quieres que tu fe sea reactivada más, usa las palabras correctas. Entonces di, establezco en este lugar. ¿Verdad? Establezco, porque eso te va a ayudar a tu mente a que entiendas qué estás haciendo. Establezco sobre este lugar la gloria del reino de Dios. Y si lo crees, dice la palabra, que es hecho. Ahora, recuerda que todo esto está pasando en el ámbito espiritual o en el mundo espiritual. Pero también recuerda que todo lo espiritual transforma lo natural y afecta lo natural. Entonces es necesario mover lo espiritual para que lo natural sea transformado, para que cambie, para que sea removido todo lo natural que no debe de estar. Primero siempre es lo espiritual, lo que se debe de mover. Por eso Jesús, que es espiritual, cuando estableció su reino aquí en la tierra, lo estableció, como te dije, haciendo milagros, echando fuera demonios, sanando enfermos y estableciendo su palabra de su reino entre todos aquellos corazones que la estaban recibiendo. Entonces, una proclamación de victoria son las proclamaciones de tu boca que proclaman las victorias de Cristo y que proclaman las glorias de Dios sobre tu vida y sobre todos aquellos que tú quieres. ¿Estamos hasta ahí claros? Vamos a leer unas proclamaciones de la gloria de Dios. Mira, Jesús también dijo, mientras busca esta cita, Primera de Crónicas 29, Jesús también dijo que cuando fuéramos a evangelizar y entráramos a una casa, dijéramos las siguientes palabras: sea la paz en esta casa. Dije Primera de Crónicas capítulo 29. Entonces Jesús dijo, cuando entren a una casa, digan, sea la paz en esta casa. Pues hay algo importante que vas a oír ahorita. Dice, y si hubiere un hijo de paz, vuestra paz que declaraste, que publicaste y que estableciste, reposará sobre ese hijo de paz. Escucha bien lo que te voy a decir ahorita. Esto está relacionado con aceptar las bendiciones que alguien te está dando, o las oraciones que alguien está haciendo por ti, o los decretos de Dios que está implantando sobre ti. Porque en este caso Jesús dijo, cuando entren a esa casa, lo primero que digan, sea la paz en esta casa. O sea, ya soltaron mi paz ahí. Mi paz va a encontrar lugar, dice, solamente en un hijo de paz, si hay un hijo de paz en esa casa. Mi paz va a reposar sobre ese hijo de paz. Pero si no hubiere ningún hijo de paz en esa casa, vuestra paz se regresará con ustedes. Esto es, hacemos los decretos de fe y de abundancia y de prosperidad y de victoria sobre ti. Tu deber es abrirte a que esas palabras sean efectivas sobre tu vida. Porque si no, los decretos se regresan al que los mandó y se los lleva con él. Dios siempre busca un lugar donde le abran el corazón para que ahí pueda él obrar. Dios anda buscando los corazones de la gente que reciban su palabra, porque él ahí decide y puede obrar. Pero si su palabra no encuentra cabida, ahí tampoco puede haber cabida para la manifestación de Dios, ni sus milagros, ni sus maravillas.
Si Jesús, que es Dios y que es el Todopoderoso, dice estas palabras escritas en el Evangelio de Juan, ya no me acuerdo cuál, lo importante es que dice lo siguiente. Ya hasta se me fue de mi boca. Dice el Señor, hablándole a nosotros, que aprendamos a hablar sus decretos. Cuando nosotros hablamos lo que Él nos dice, ahorita te digo, ya cuando se me recuerde otra vez, a distinguir la diferencia en que es que un hijo de paz encuentre, o que un hijo de fe encuentre el lugar para que repose la palabra que uno está enviando, esa persona va a recibir el milagro, las maravillas. Por eso yo les digo a las personas, ¿crees? Primero, ya me acordé de lo que te iba a decir, que Jesús no hizo milagros en ese lugar porque no le creían. Ahora, pues ¿qué no es el Todopoderoso? Sí. Y entonces, Jesús no va a hacer milagros donde no creen que Él puede hacer milagros. Nada más hace milagros donde creen que Él puede hacerlo. Y esto lo dejó escrito ahora sí en Juan, que dice, ¿te acuerdas el padre que vino a pedirle ayuda a Jesús? Que dije, traje a tus discípulos mi hijo y no pudieron hacer nada por él. Te lo traigo a ti, si tú puedes hacer algo. Tus discípulos no pudieron, a ver si acaso tú puedes hacer algo. Y el padre, y Jesús dice, ¿hace cuánto tiempo que le sucede? Desde niño. Y si unas veces le toma para matarlo en el fuego y otras lo toma para echarlo al agua y matarlo. Dice, pero si puedes, ayúdanos. Y Jesús le contesta, si crees. Porque al que cree, todo le es posible. El problema no lo tengo yo, dice Jesús, lo tienes tú. ¿Crees que lo puedo hacer? Dijo, creo. Pero también dijo, ayuda a mi incredulidad. Porque dijo, creo bien apresurado, pero también dijo, pues tus discípulos no pudieron. No sé de verdad si puedas, pero ayúdame a creer. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y dice que en ese momento se agolpó la gente sobre el muchacho, pero el Señor tomó acción, reprendió a ese demonio y salió fuera. Y el muchacho quedó sano desde aquella misma hora. Al que cree todo le es posible. Entonces dice Jesús, si tú crees que yo lo puedo hacer, es todo lo que yo necesito para obrar en tu vida. Si tú crees que yo lo puedo hacer. Pero si no crees, yo respeto tu voluntad. Si tú no crees, yo no lo voy a hacer, no porque no puedo, sino porque respeto las leyes de mi reino. Y las leyes de mi reino operan donde hay fe, y donde hay incredulidad no van a operar. Porque esa es la justicia del reino. ¿Crees? Ahí me manifiesto. ¿No crees? No puedo manifestarme. Pero como lo dice el rey el rey David, cuando aprendió a hacer los decretos de la gloria de Dios, o las proclamaciones de su gloria, en Primera de Crónicas 29, verso 10 al 13, dice, asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues Dios, lee el 13 y el 14, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo tuyo es, y de lo recibido de tu mano te damos, te regresamos. Por eso cuando das tus diezmos, no estás dando tu dinero, estás dando el dinero que Dios te dio primero. Porque de lo recibido de la mano de Él,
Tú le estás dando. Y como alguien me dijo, bien que me gano mi dinero. Dios no fue a trabajar por mí. Yo fui a trabajar. Dios no trabajó por mí. ¿Cómo me dices que Dios me dio esa bendición? Le di bien grato. Si Dios dijera esta palabra sobre ti en este momento, cae muerto, caerías muerto. Digo, y si tienes vida no es por ti, es porque Él te la está manteniendo todavía. Así que si tienes vida, tienes esperanza y ánimo de ir a trabajar. Y si vas a trabajar y ganas dinero, de todas maneras, Él está detrás de todo eso. Así es de que de Él sigue siendo todo. De todo lo que viene de Él, la diferencia en los hijos de Dios es que se lo regresan a Él. ¿Sí? Recibes tú de parte de Él algo de dinero y tú lo honras con tu dinero, se lo regresas a Él. ¿Y Él qué hace? De cierto, te digo, que abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sobreabunde, se derrame, tengas de más. No te desesperes. Está el tiempo primero de la siembra. Primero hay que aprender a sembrar. Después hay que seguir sembrando. Y hay que seguir regando. Y a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Toda semilla sembrada en el reino de Dios tiene su fruto asegurado. Jesús dijo, de cierto les digo, que el que dejare a padre, a madre, a esposa, esposo, hijos, tierras por mí, les digo, que recibirá 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Fíjate qué ganancia. ¿Dejas algo por Dios? No que lo abandonas. No. Honra a Dios como debes de honrarlo. Alguien me dijo, tengo que dejar a mi vieja entonces. Digo, primero no es tu vieja, es tu esposa, aclaremos. Aprende a hablar como deben de hablar los hijos del reino. ¿Sí? Los hijos del reino de la tierra dicen mi vieja y mi ruca. Pero aquí tú tienes que aprender a decir, es mi esposa. La debes de cuidar como te dice la Biblia, la debes de amar como te dice la Biblia y la debes de tratar como un brazo frágil porque así te dice la Biblia. Eso no es dejar a tu esposa, es simplemente honrar a Dios con lo que Él te dice en su palabra en relación a tu esposa y que Dios sea el primero y el segundo sea tu esposa o tu esposo. Que Dios sea el primero y los segundos sean tus hijos o tus tierras o tu ganado o tu dinero. Eso es lo que realmente quiere decir. Porque en otra ocasión Jesús dijo, de cierto les digo, el que ama a padre, a madre, a hijos, a hijas, a tierras más que a mí no es digno de mí. O sea, está hablando del amor. Yo tengo que amar a mi esposa y a mis hijos y a ustedes. Discúlpenme hermanos, pero tengo que amarlo a Él más primero que ustedes. ¿Sí? Porque si no me va mal, me conviene que yo aprenda cómo se hacen las cosas. Entonces el Señor dijo, les voy a dar 100 veces más aquí en esta vida y en la vida eterna, en el siglo venidero, la vida eterna. Sí, cuando en una iglesia entramos y comenzamos a desarrollar relaciones de confianza entre los hermanos, Dios cumple su promesa y comienzas a ver que si dejaste un hermano o una hermana por Él, ¿qué quiere decir? Voy a seguir a Cristo primero. Nadie me va a detener. Si mi hermano o mi hermana, mi papá o mi mamá no concuerdan con lo que yo creo y me están criticando por yo seguir este camino, a mí no me tiene que importar. Yo sé quién soy, yo sé que Dios me ama y Dios me llamó para esto y tengo que hacerle caso primero a Dios. Y parece que estás perdiendo un hermano, una hermana, un padre, una madre, pero en la iglesia los ganas todos. Ustedes son mis hermanos. Y tenemos madres y padres. Porque dice la Biblia, a las ancianas trátalas como a madres y a los ancianos como padres. Ustedes trátenme como ustedes quieran. Pero dice, a las jovencitas como tus hermanas, con pureza. Eso es una familia. Pierdes algo aparentemente, pero el Señor te lo da 100 veces más. ¿Qué negocio es ese? El mejor negocio de todos los siglos. El mejor de todos. $1 se deposita en el reino con fe. Porque recuérdate que a veces no es la cantidad,
sino la calidad del corazón con la que da. Recuerda muy bien la ofrenda de la viuda. ¿Recuerdas? Que estaban dando todos los ricos grandes ofrendas delante de Jesús. Jesús lo estaba viendo. Y la viuda, ¿cuántas pesetas tenía? 2 blancas nada más, 2 monedas. Y dice que era todo el sustento que tenía. Era todo lo que tenía. Y Jesús alabó la ofrenda de la viuda porque era la menor. No, dice porque ella dio todo lo que tenía. A estos dan de lo que les sobra, pero esta dio todo lo que tenía. ¿Te imaginas cómo Jesús la bendijo? No solamente la alabó delante de los demás, sino que dijo: esta ofrenda es la mejor ofrenda, la más efectiva y la más poderosa ofrenda que se depositó ahorita en el alfolí, dijo Jesús. ¿Cuál? La ofrenda de la viuda. Pero si solamente son 2 monedas, eso lo dio con todo su sacrificio, porque es todo lo que tenía, es su vida ahí. Y el que pierde su vida por mí, ese la hallará. ¿Te imaginas cómo Dios le recompensaría económicamente a la viuda después? 100 veces más, dice aquí. 100 veces más. Entonces aquí volvemos a Primera de Crónicas 29, donde el rey David hace estas proclamaciones de la gloria de Dios, que tú y yo debemos de aprender también a hacerlas. ¿Cómo se hacen las proclamaciones de victoria? Las proclamaciones de victoria se hacen conociendo lo que dice la Escritura, declarándolas por medio de tu boca con fe, o sea, publicando los decretos de Dios y estableciendo los decretos de Dios. Donde haya fe para esa palabra, ahí el Espíritu de Dios se va a manifestar y va a hacer todo lo que significa su palabra. Una vez en el pasado, el Señor me visitó y hizo un derramamiento de su presencia sobre mí muy poderoso. Nunca lo había recibido, ni tampoco lo he recibido después de esa vez. Pero Dios me prometió que lo iba a recibir al doble en el futuro. ¿Quién sabe cuándo? Dios solamente sabe cuándo. Pero yo recuerdo muy bien que en aquel momento de su visitación tenía una convicción, una seguridad y una fe para hablar las palabras por mi boca. Y yo literalmente sentía, hermanos, como el poder de esa palabra salía de mi boca y hacía lo que la palabra significaba. ¿Sí me di a entender? Hacía lo que la palabra significaba. ¿Qué es lo que hizo Dios para reorganizar esta tierra desordenada y vacía? Y dijo Dios: sea la luz. Y la luz fue. ¿Qué es lo que hizo Dios? Le dijo a la tierra: tierra, produce todo tipo de árboles frutales y produce todo lo que tienes que producir en Génesis. Y la tierra captó la orden de Dios creador y la tierra respondió produciendo. Y le dijo al mar: produzca todo tipo de seres vivientes en el mar y monstruos marinos. Y también creó las aves, fíjate muy bien de dónde, de las aguas. Y entonces las aguas, dice, que hicieron brotar todo lo que la orden de Dios estaba estableciéndose sobre las aguas. Cuando Jesús se encontró con un demonio y lo discernió, que ese demonio estaba produciendo sordera y mudez, Jesús dijo al espíritu: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Y el demonio hizo exactamente lo que las palabras de Jesús significaban. ¿Sí? Primero lo identificó: espíritu mudo y sordo. Ya te vi, ahí estás escondido. Tú eres el que tienes muda esa persona y sorda también. Entonces le dijo al demonio: espíritu mudo y sordo. Y el espíritu voltea. Queremos imaginarnos así. ¿Quién me está hablando? No lo dice la Biblia, pero hay que imaginarnos poquito. Y le dice Jesús: Jesús, yo te mando, sal de él y no regreses más a él. O escucha algo que debemos de aprender. Hay demonios que le tenemos que decir el decreto: sal de él o sal de aquí y no regreses más aquí.
Porque según Jesús dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Dice, si se encuentra la casa barrida y ordenada, lo que hace es ir a buscar otros 7 espíritus peores que él y regresa. Y entrados en el hombre, el estado del hombre viene a ser peor que el primero. Entonces es bueno que le digamos, no regreses más. No regreses más. Recuerda que eres ciudadano del reino de los cielos. Recuerda que debes de publicar el decreto de Dios. Y recuerda que debes de establecer el decreto de Dios. Así es de que como ciudadano tú le dices, no regreses más. Eso es un decreto de un ciudadano del reino de los cielos. Y lo tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque está hablando un ciudadano. No cualquier ciudadano, el ciudadano del reino de los cielos. Y tenemos ese poder y esa autoridad para establecer los decretos de Dios, para proclamar las victorias de Cristo en medio nuestro. Entonces tenemos que identificar, y en esa ocasión que me visitó el Señor, entendí el poder creador de la palabra de Dios. Porque a través de la boca, las palabras que yo hablaba hacían exactamente lo que significaban ellas. Yo le decía a los enfermos, sé sano de toda enfermedad que traes. Y abarcaba todas las enfermedades, usando la palabra todo. Y los enfermos eran sanados. Pero yo sentía que de mi boca salía un poder así, que no lo he sentido todavía. Sentía que salía el poder de las palabras que estaba hablando. Y iban esas palabras a hacer exactamente lo que las palabras significaban. Por eso la importancia de entender el significado de las palabras que hablas. Porque no le vayas a decir un espíritu de muerte, espíritu muy sordo, sal de él. No va a salir. Porque debemos de entender el significado de las palabras que hablamos. Entonces no demos las órdenes equivocadas, ¿verdad? Estás orando por un niño y le dices, niña, en el nombre de Jesús. Pues no, porque primero lo vas a confundir, porque yo no soy niña, soy un niño. Lo que te estoy tratando de decir es que debemos de ubicar bien, entender bien las palabras que hablamos, para que las órdenes sean claras y específicas, y los demonios lo entiendan, y también el reino de la tierra lo entiendan, porque los decretos deben de ser claros, específicos, y seguros y bien determinados. Por eso Jesús dijo, la palabra que mucho hemos recordado aquí en esta iglesia, hablando de los decretos. Por eso Jesús dijo, cuando Él nos enseñó el poder de los decretos del Hijo de Dios, fue cuando Él secó la higuera. Y recuerda que sus discípulos se asombraron y dijeron, wow, ¿cómo esto Dios lo hizo? ¿Cómo esto Jesús lo hizo? Porque entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús hizo un decreto de maldición sobre la higuera. No dijo Jesús, maldigo este árbol, ¿verdad que no lo dijo? O se enojó de repente y le dijo, maldita sea esta higuera. Tampoco dijo eso. Fíjate lo que es una maldición. Decir palabras de muerte sobre alguien. O decir palabras negativas sobre alguien. Porque Jesús lo que dijo es, nunca jamás nazca fruto de ti. Y como la higuera obedeció, ¿cómo era la única forma que nadie más nunca iba a comer fruto de ella? Que se muriera, que se secara. Pero fue Jesús muy específico en lo que habló. O te digo, tú tienes que ser muy específico en lo que hablas. Saber qué palabras estás usando para que se te obedezca. Para que el reino espiritual obedezca las palabras que estás declarando con fe. Fíjate cada palabra, que le dijo a la higuera. Nunca, jamás, coma, nadie, fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, dice, estoy leyendo en Marcos 11:14. Nunca, jamás, nadie, o nunca jamás coma nadie fruto de ti.
El verso 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose de él, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Esto quiere decir, crean lo que Dios le dice que ustedes ya tienen. Créanlo y manifiéstenlo con fe. Dice, porque de cierto les digo, que a cualquiera que creyere, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, que lo que está hablando será hecho, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres en oración creyendo que ya lo recibiste, te vendrá. Estos son los decretos que un ciudadano del reino tiene. Digo, esta es la autoridad que tú y yo tenemos. ¿Quién la tiene? Los apóstoles. Nada más. Los profetas, nada que ver con eso. Los evangelistas, pastores y maestros, nada. La iglesia tiene el poder. Otra vez digo, la iglesia completa tiene la autoridad legal y el poder de Dios para hacer estos decretos que Él te dice, te son concedidos como algo legal, son tus derechos de ciudadano del reino del cielo, de los cielos. Y a cualquiera que creyera estas cosas, empiece a publicar los decretos y establecerlos. Porque cualquiera que le diga, fíjate muy bien, a este monte, señala a Jesús algo, a dónde enfocar nuestra atención. Dice, cualquiera que hable, sí, pero ¿a qué va a hablar o qué va a hablar? Bueno, que le diga a quién, a este monte, dice. Se va a dirigir a este monte. ¿Qué le va a decir a este monte? Quítate de ahí. Pero tienes que decirle a dónde se vaya, porque si le estás diciendo quítate, ¿a dónde quieres que se mueva? Pues quítate de ahí y échate en el fondo del mar. En otra ocasión Jesús dijo, si creyeres, tan siquiera con tener fe como un grano de mostaza, dice, le dirías a este sicómoro, arráncate de aquí, y os obedecería. Nada les sería a ustedes imposibles. ¿Qué es un sicómoro? Es un árbol. Fíjate, ahora para que nosotros veamos, no solamente tenemos el poder sobre la naturaleza física, sino también sobre toda la naturaleza espiritual demoníaca. ¿No dice Jesús que ya nos ha dado autoridad sobre Satanás y su reino y nada nos dañará? Pero los ciudadanos del reino son los que tienen este derecho y este poder. Pero como a veces todavía no te ves que eres ciudadano de este reino, ciudadana de este reino, todavía anda rogándole al Padre a ver si acaso lo convences que te dé algo o que te respalden algo. Te ruego, Padre. Y el Padre dice, ¿por qué me ruegas? Si ya te di los decretos en tu boca míos para que los decretes, para que los establezcas. Tienes poder para secar árboles. Tienes poder para mover árboles de un lugar a otro. Tienes poder para mover montes de un lugar a otro. No. El que quiera creer, el que lo crea. Ahora, fíjate, esto es verdad, lo que te voy a decir. Una vez fui a una exposición allá en Hollywood, California, porque yo antes de que el Señor me alcanzara, estaba estudiando dianética y cienciología, una religión tremendamente poderosa a nivel mundial. Y en ese lugar dice que el autor de esta organización, que ahora es una religión, fue a estudiar conciertos orientales, o sea, de allá de la China. Y en esa exposición se nos dijo claramente que había monjes, algunos eran budistas, algunos otros no eran, que tenían el poder, porque ahí los decían y nos lo enseñaron, de decirle a un árbol, arráncate de ahí y plántate en aquel lado. Bueno, pues que no tienen ese poder nada más los ciudadanos hijos del reino. ¿Qué le cuesta trabajo a Satanás hacer descender fuego del cielo? Nada. ¿Qué le cuesta a Satanás sanar enfermedades? Tampoco. ¿Qué le cuesta a Satanás levantar el mar y las olas y el viento como cuando Jesús iba en la barca y se durmió? Nada.
¿Qué hizo el diablo cuando mató a los 10 hijos de Job? Dice que hizo soplar un viento que golpeó las paredes de la casa donde estaban los hijos de Job. Así es de que Satanás tiene poder para mover la naturaleza también. Solamente que hasta cierto grado y cierto nivel, nada más. Entonces, cuando no estás entregado a Jesús, investido de su gloria y de su poder en santidad, sino que estás investido del diablo por medio de otra religión, también te reviste el diablo para hacer estas cosas. Por eso yo te he dicho, porque lo dice la Biblia, el poder más engañoso en los últimos tiempos va a ser el desatar de grandes milagros y prodigios en las iglesias de Cristo. Escucha esto. Y también afuera. Entonces la iglesia o la gente que considera los milagros que solamente Dios los puede hacer, va a caer engañada, porque dice Jesús, y vendrá un poder, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y falsos apóstoles, y se harán grandes señales en mi nombre, y a muchos engañarán, y si fuere posible aún podrían engañar a los escogidos. Pero no es posible engañar a los escogidos, porque los escogidos se les va a dar un discernimiento para que disciernan cuándo es el poder del Espíritu de Dios y cuándo no es. Por sus frutos se van a conocer. Y el milagro del Espíritu de Dios va a manifestarse sobre gente humilde, sobre gente que ama al Señor, que ama a su palabra y que está dispuesto a perder la vida por el Señor y por la palabra. No va a vender la Biblia ni la verdad nunca. Va a hablar claramente como habló el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Va a hablar contra el pecado, contra Satanás, contra el mundo y contra la carne. Y va a establecer el reino de Dios en justicia por medio de sus decretos, para que no te engañe nadie. Pero tú y yo tenemos esa autoridad. Hay montes espirituales que el diablo levanta. Hay ríos espirituales. Por eso la palabra del Señor dice que el enemigo vendrá como el río. Hay ríos demoníacos espiritualmente. Hay cadenas, hay muros, hay murallas, hay ciudades, hay resistencias, hay bloqueos. Entonces el Señor levanta montañas de rebelión enfrente de ti, alrededor de ti. Resistencias. El apóstol Pablo en 2 ocasiones en sus cartas dice, Satanás me resistió. Le dijo a los hermanos de Roma, muchas veces quise ir a ustedes, pero una y otra vez Satanás me estorbó para que no fuera. Son resistencias, montes demoníacos, nubes demoníacas. A una hermana se le mostró por una visión que había una cobertura azul sobre el cielo aquí, sobre la atmósfera. Y la hermana dijo, qué bonito azul celeste. El Señor le dijo, es lo que tus ojos ven, pero acércate. Y se acercó. Y eso azul que se veía eran demonios de adicciones. Estos demonios de adicciones estaban cubriendo la tierra y ciertos lugares y ciertas familias y ciertos individuos. Que es lo siguiente. Ellos impulsan a la gente por medio de engaño, dolor o quebranto a incurrir o a refugiarse en el alcohol y en las drogas. Entonces los demonios operan impulsando a la gente, metiéndola a esos lugares para que prueben aquello. Y tanto el licor como la droga tienen un poder adictivo en sí mismo. Pero detrás hay unas fuerzas espirituales que mueven a la gente, que están impulsando a la gente. Ahora nosotros, que somos ciudadanos del reino de los cielos y que tenemos el decreto de Dios en nuestra boca, somos llamados a establecer la libertad gloriosa de nosotros sobre los hijos de las tinieblas. Somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino. Y tú y yo tenemos que usar esa ciudadanía y ese poder para hablarle al mundo espiritual de las tinieblas. Y decirle a esos montes, monte, yo te mando como ciudadano del reino de los cielos. Quítate. ¿Y a dónde me vas a mandar? Yo los mando al lugar final. Mira, si se van, se van. Y si no se van, de todos modos se quitan.
¿Cuál es el lugar final para el Satanás, la bestia, el falso profeta y todos aquellos rebeldes que se unan al reino de la bestia? El lago de fuego y azufre. Así es de que yo le digo, quítate de este lugar y vete a tu lugar final. ¿Cuál es el lugar final? Tu lugar final es el lago que arde con fuego y azufre. Y si es un espíritu, yo le digo, vete a tu lugar final, al lago que arde con fuego y azufre, donde serás atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Alguien dirá, alguien religioso siempre no falta, eso no es bíblico, eso no está escrito. Mira, no está escrito que tú mandes demonios al abismo. Sin embargo, los demonios que vinieron a través del endemoniado gadareno le dijeron a Jesús estas palabras: no nos mandes al abismo, porque tienen miedo de irse al abismo. Cuando soy un poco más tolerante con ellos, los mando ahí. Vete al abismo, ahí en ese lugar donde tienes miedo a estar. Porque le dijeron los demonios: Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido a nosotros para atormentarnos antes de tiempo? Fíjate lo que hace un hijo de Dios. Reconocen los demonios cuando tú vas con esa intención. Dice: ahí viene este a atormentarme ya. Y tiemblan delante de ti cuando vas con esa intención. ¿Con qué intención voy a ir como un ciudadano del reino? A sanar enfermos, a echar fuera demonios y a establecer la paz y la salvación del reino al cual pertenezco. Oramos estableciendo sanidad sobre los enfermos. Es Dios el que sana. Pero si esa enfermedad no debe de estar, porque hay enfermedades que sí deben de estar, no de veras. Que en el reino de Dios no hay nada de enfermedad, sí. Pero ¿qué es lo que tenía el apóstol Pablo? Una enfermedad. Una enfermedad producida por un demonio. Porque él dijo que venía un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, ¿verdad? Y ese demonio lo tenía enfermo. Y rogó a Dios que se lo quitara 3 veces, ¿recuerdan? ¿Y qué le contestó Jesús? No te lo voy a quitar nada. No, eso no le dijo. Dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dijo Pablo: y él me dijo, ¿por qué causa me dio este aguijón? Para que debido a las grandes revelaciones que he tenido de su palabra, yo no me exaltase en sobremanera. Ese demonio me hace estar humildito. ¿Te imaginas? Porque a eso dijo el apóstol Pablo. Era un mensajero de Satanás que me abofeteara para que yo estuviera enfermo. Es un demonio. ¿Cómo Dios puede usar al demonio para tratar a sus hijos? Pues ¿qué no es Él el Señor? Mira, Dios usa al diablo. ¡Ah! Dicen algunos religiosos: ¿cómo que Dios usa al diablo? Cuando es necesario que entres a una gran zarandeada, el diablo va a ir a pedir permiso y va a decir: permíteme zarandearlos. Es lo mismo que hizo con sus discípulos el día que fue entregado. Cuando Pedro salió, ¿te acuerdas? Señor, yo contigo voy hasta la muerte. Porque él dijo unas palabras antes. Jesús dijo: de cierto os digo, que hoy os escandalizaréis de mí y todos me dejarán. Pedro dije: yo no te dejaré. Yo estoy dispuesto hasta dar la vida por ti, Señor. ¿Tu vida darás por mí, Pedro? De cierto te digo, que antes de que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Le dice: mira, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, no le dijo: no lo permití. ¿Cómo crees? Eres mi hijo, yo te protejo. No, dice: yo lo permití. Él vino a pedirme permiso y yo se lo concedí. Te va a zarandear a ti
y a todos mis discípulos. Pero yo he rogado por ti, para que a pesar de que me vas a fallar, porque me vas a fallar, tu fe no falte. Te levantes aún después de esa caída y vengas con fe a testificar a tus hermanos. Entonces el diablo, Dios lo usa. Es un instrumento también de Dios aquí en la tierra para estos casos. Entonces, como Él es el Señor, Él puede usar lo que Él necesite usar para corregirte, para disciplinarte, para que seas zarandeado, zarandeada, para cualquier cosa que sea necesaria para ti. Por eso cuando levantes esta oración, recuerda que vendrá de tu Padre, por amor a ti, lo que tú necesitas. Padre, dame lo que necesito para tu gloria. Y el Señor ve tu vida y dices, correctamente, necesitas disciplina, necesitas quebranto y necesitas una sacudida de parte del enemigo. Yo lo voy a conceder. Y Él lo concede. No oramos, Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿No dijo Jesús eso? Lo que hoy yo necesite, dámelo hoy. Pero nuestra mente, que siempre está tratando de salvarse a sí misma, hoy me va a dar paz, hoy me va a dar abundancia, hoy me va a dar alegría, hoy me va a dar gozo, hoy me va a dejar estar en paz con mi familia, hoy me va a dejar estar en paz con mis hijos me van a honrar, todos nos vamos a honrar. Qué bonita familia, qué final tan feliz. Pero cuando Dios ve lo que es necesario para ti, dice lo necesario, el pan tuyo de cada día, hoy te lo doy. Ahí viene la prueba, la tribulación y la angustia y el ataque. Pero no tengas miedo, porque dice la Escritura que Él subió a los cielos e intercede por ti sin cesar. O sea, Él sigue rogando por ti para que tu fe no falte. Aleluya. Y eso da testimonio de que tú sigues en el camino. Porque aunque tú caes y yo caigo y nos debilitamos y a veces le decimos a Dios, aquí la cortamos, cada quien que se vaya para su casa, aquí se quiebra una taza. Dice el Espíritu de Dios, por eso estás llorando, todavía no he terminado contigo. Yo he rogado porque tu fe no falte y una vez te vuelvo a levantar. Todas las veces que cayeres, ¿qué dice el Señor? Yo te llamé desde antes y en el vientre te sellé. Yo desde el vientre hasta las canas te soportaré. Yo hice, yo llamé, yo guardaré y yo protegeré hasta el último de tu vida. Si es de que, hermano, estamos en el lugar seguro, aprendiendo a hacer las proclamaciones de victoria de nuestro Señor Jesucristo, estableceremos su reino, estableceremos su gloria. Para concluir, hermanos, en esta mañana, el Señor me hizo entrar en esta conciencia, en la conciencia de entrar a la dimensión de los hijos del reino de Dios, de los ciudadanos del reino. Porque ya por muchos años has tenido en tu mente la imagen y la conciencia y la identidad que eres hijo o hija de Dios. ¿Sí? Pero para obrar en los milagros y establecer las glorias de Dios, necesitas actuar como rey y como ciudadano de este reino. Porque en ese nivel de conciencia, tú vas a tomar las victorias de Cristo escritas y las vas a proclamar con fe. Proclamar con fe. Y cuando te digan, como le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad es esto? Porque te lo van a decir. ¿Qué doctrina demoníaca trae el hermano Lubián hablando de esas cosas? Tú le tienes que decir, no es el hermano Lubián, son los decretos de mi Dios, porque soy ciudadano de su reino. Y como ciudadano de su reino, estoy llamado a proclamar las victorias escritas de la Biblia, sobre donde Dios me diga que yo las hable, yo les establezca. No es que esta sea una doctrina nueva, hermano. Si es más vieja que de 2000 años. Lo que pasa es que Dios las está revelando a quien no las están resistiendo.
Muchas iglesias resisten estas cosas. Yo te doy un consejo, hermano y hermano, pastor, que me escuchas. No resistas lo que no estás seguro que es de Dios. Disciérnelo, ora, ayuna si es posible, hasta que Dios te dé convicción de que aquello no es de Dios o si es de Dios. No sea que te halles en la situación y condición de resistiendo todo aquel mover que es de Dios, pero tú no lo has captado todavía porque tú espiritualmente no estás a ese nivel para captarlo. Mejor no lo juzgues, porque juzgándolo se aparta más de ti en vez de acercarse más a ti. Porque mira cómo dejó escrito Jesús su palabra, que si alguno de nosotros le da honra a un profeta por ser profeta, dice que recompensa de profeta recibirá. Esto quiere decir lo siguiente: honramos a la persona por cómo Dios la ungió con esa autoridad. Dios le hace muchos beneficios y gracias a esa persona. Bendice a esa persona por el lugar donde lo puso, la autoridad que lo puso. Dice, si lo honras como tal, esa honra que yo le di a esa persona vendrá sobre ti también. Entonces, si honramos a un apóstol por cuanto es apóstol, honra de apóstol recibiremos. Si honramos a un profeta, si honramos a un evangelista, si honramos a un pastor, un maestro, si honramos a un adorador, si honramos a un anciano, un servidor de la iglesia, si honramos a alguien solamente por ser hijo de Dios, recibimos esa recompensa. ¿Te acuerdas que no perderá la recompensa ni aquel que tan siquiera dé un vaso de agua fría a alguien nomás porque es discípulo de Dios, de Jesús? ¿Te acuerdas que Jesús dejó eso escrito? Si no se pierde la honra de recibir un beneficio de Dios por causa de que damos simplemente un vaso de agua a un hijo de Dios. ¿Te imaginas si honramos al que honra merece? Si le damos la honra de vida según la postura y posición en la que Dios lo puso. Dice, si lo honras conforme al llamado, conforme a la unción, conforme a la autoridad que tiene, esa honra vendrá también sobre ti. Y no hay mejor y más fácil manera de recibir la honra de los ungidos y de las ungidas de Dios que honrándolos a ellos por causa de su llamado. Porque tú le puedes decir, dame lo que él tiene, dame lo que ella tiene, pero Dios te dice, hónralos como yo los estoy honrando. Hónralos porque yo los puse ahí. Hónralos porque yo les deposité esto a ellos. Les deposité esto a ellas. Hónralos. Y sin que me pidas, vendrá lo que ellos tienen sobre ti. Porque la honra abre las puertas a que eso que ellos tienen venga a ti. Honramos a los que tenemos que honrar porque es algo que debemos. La Biblia dice, pagad a todos los que debéis. Los que tributo, tributo. Los que impuesto, impuesto. Los que honra, honra. Y los que respeto, respeto. Es algo que debemos. Yo te respeto. Y yo al respetarte, aunque a lo mejor tú no me respetaras, que debieras de aprender a respetarme, no por mí, sino por ti. Porque todo lo que tú hagas, Dios también lo hará sobre ti. Si yo te honro como hija de Dios, como hijo de Dios, recompensas voy a tener. ¿Y qué crees? Lo que tú tienes va a venir a bendecirme a mí. Y de una manera que en tu corazón va a trabajar Dios, es que te vas a desprender de las glorias que tienes tú y vas a bendecirme a mí y vas a bendecirme a los que te están honrando. ¿No sucede eso así? Yo te honro en este momento, cierra tus ojos. Yo honro tu vida delante de Dios y te agradezco delante del Dios que está aquí, porque has mostrado fidelidad, has mostrado persistencia, perseverancia. No te has rendido por nada y por nadie, a pesar de que hay mucho por qué rendirte, a pesar de que hay mucho por qué desistir. Así como tú has honrado la obra de Dios en este lugar, tú sabes bien por qué Dios te está honrando también. Porque honras y bendiciones ha soltado Dios sobre tu vida y sobre tus hijos que nunca habías visto antes y que las has comenzado a ver desde que tú decidiste unirte a esta obra, decidiste hacer brazos con esta obra, apoyar a esta obra.
Todo lo que Dios inicia, Él mismo lo va a sostener y lo va a llevar a cabo. Todo lo que Dios levanta, Dios lo va a sostener. Por eso, si tú crees que Dios me levantó, no te preocupes. Solamente honra lo que Dios está honrando. Y Dios va a hacer todas las cosas que necesite hacer para glorificar su nombre y honrarte como Él necesita honrarte y como Él quiere honrarte. Agradezco por tu vida, agradezco por tu fidelidad, agradezco por tu amistad, agradezco porque en medio de las tormentas más difíciles, tú te has hecho presente. Tú no me has mostrado el amor con palabras solamente, me lo has demostrado con hechos. Y eso es una honra que yo tengo que establecer y publicar ahora públicamente. Te honro, te honro, te honro delante de Dios y delante de toda la gente que Dios está levantando en este lugar. La honra que tú has provocado, Dios la ha provocado en ti. Por lo tanto, todo lo que yo tengo, que ha venido de parte de Dios, ya lo tienes. Ya lo tienes, ejercítalo con libertad, ejercítalo con autoridad. No critiques la mano que te da de comer, porque en la crítica tú haces que se pierda la bendición que puede venir a través de aquí, de este púlpito, a través de nosotros. Si hay algo digno que tú veas que Dios nos ha dado, si hay algo digno de que tú quieras recibir que Dios nos ha dado, solamente honra, solamente honra. La honra va a desatar todas esas bendiciones. Solamente honra, únete a la obra, no estés contra nosotros, estate a favor de nosotros. No te afilies ni te unas contra aquellos que se levantan contra nosotros, nos critican y murmuran. No te unas a ellos, porque te unes con aquellos que están deshonrando lo que Dios está honrando. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Tú estás conmigo, sigue conmigo, porque lo mejor de Dios está para llegar en el futuro. Dios ha hecho guía, está haciendo grandes milagros y maravillas en tu vida. Padre, hoy establezco tus decretos sobre ellos. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre, como ciudadano del reino de los cielos, como ciudadano de Dios, establezco, Padre, la verdad de tu reino. Padre, tu nombre es glorificado y tú eres exaltado en gran manera, Padre. Tú eres exaltado en gran manera para la gloria de tu nombre. Hoy, Padre, lo que tú me diste, Señor, lo que tú has puesto, Señor, sobre nuestras vidas, lo que tú has puesto sobre nuestras vidas, Padre, lo quiero ungir con aceite sobre sus frentes, los quiero ungir con aceite, para que el Señor derrame toda su bendición. Aleluya, toda su bendición, toda su bendición. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahí se transfiere en la unción, bendito eres, Padre. Hoy, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, establezco los decretos del cielo como ciudadano, Padre. En donde tú me afirmaste, ellos son afirmados. Lo que tú me diste, ellos han recibido. Padre, lo que tú pues pusiste en mí, en mi esposa, en este ministerio, ellos, Padre, ya lo tienen, porque se los hemos transferido. Ellos lo han ganado por la honra que tú nos has dado, Padre. Ahora, Padre, para que tu nombre sea glorificado, ellos son enviados, Padre, de parte de este lugar. Ellos son enviados, Padre, con la unción que has puesto en este ministerio, con los milagros que has puesto en este ministerio, con la unción y la revelación de la palabra que has puesto en este ministerio. Ellos son enviados, Padre, ellos son enviados a los hogares, ellos son enviados a las familias allá afuera, ellos son enviados, Señor, a donde tú los envías para que manifiesten tu reino, la unción de tu reino, los decretos de tu reino, el establecimiento y proclamaciones de tu reino. Tu palabra ya dice de ellos que son reyes, Padre, en tu reino. Y como reyes, Padre, hoy establezco que en el Espíritu son despertados, son levantados, son, Señor, afirmados con el trono de su Padre, Señor, en el corazón, Señor, de su Espíritu.
Padre, con la autoridad de tu reino, con el poder de tu reino, con las glorias de tu reino. Ellos son apartados para el servicio de tu reino. Ellos son llamados para el servicio de tu reino. Son ungidos con la unción de tu reino, con los milagros de tu reino, con las glorias de tu reino, Padre. Poderosamente, Padre, estas palabras encuentran lugar en sus corazones. Porque todo lo que yo tengo se los estoy transfiriendo ahora, Padre. Ahora encuentra lugar en ellos, encuentra lugar en ellos. Todo lo que está en el nombre de Jesús, encuentra lugar en ellos, lugar en ellos. Son transformadores de familias, son transformadores de ciudades, son transformadores en las finanzas, son transformadores en el arte, son transformadores, Señor, en la música, son transformadores aún en la política, son transformadores, Padre, en cada sistema de esta tierra, Padre, en la educación, en la música, en la economía y en el gobierno, Padre, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque hoy hemos establecido todo lo que es tuyo, Señor, en nosotros. Lo hemos transferido y lo hemos establecido, Padre. Hoy, Padre, establezco en sus corazones, recibe este decreto. Establezco en sus corazones, Padre, los decretos tuyos en sus corazones y en sus bocas. Y aquí es puesta tu palabra viva en sus corazones y en sus bocas. Tu palabra que es liberada y soltada y anunciada por ti, Padre, en el momento que ellos necesiten establecerla. Hoy es, Padre, depositada en sus vidas, puesta en sus lenguas, puesta en sus pensamientos, puesta en sus corazones, en el nombre que es sobre todo nombre. Tu palabra, Padre, es hablada en el momento que tenga que ser hablada a través de ellos. Ellos publican tus decretos. Y ellos también los establecen. Y al establecerlos, ellos ven las glorias de tu reino. Porque están haciendo establecer tu reino, haciendo extender tu reino, haciendo mostrar el poder de tu reino. Padre, gracias por la unción poderosa del reino que está en ellos, sobre ellos y por ellos. Padre, a través de sus vidas se muestran grandes prodigios, grandes milagros, grandes maravillas, Padre, y serán reconocidos afuera como ciudadanos de este reino al proclamar las victorias de Cristo, las victorias que son absolutas, eternas y verdaderas. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendecimos a los que nos están viendo. Padre, tu gloria y tus decretos sobre ellos. Padre, manifestamos sanidad en tu espíritu. Sanidades de toda clase, milagros de toda clase, prodigios de toda clase. Haya un mover poderoso de tu Espíritu Santo, Padre, a través de estos medios, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Haya un mover de gloria de tu Espíritu trayendo, Padre, la manifestación de tu reino a ellos. Familias restauradas, enfermos sanados, endemoniados liberados para la gloria de tu nombre. No hay enfermedad, no hay demonio, no hay problema que Jesús no pueda sanar. Su espíritu ahora es liberado para sanar todo tipo de enfermedad, dolencia y dolor, problema familiar, problema físico, problema espiritual, emocional, problema financiero. Tu gloria ahora mismo, Padre, trae sanidad sobre esas áreas y creas una multiplicación de todas las cosas para tú glorificarte en medio de estas familias. Gracias por los milagros sobre esas familias, por las maravillas sobre esas familias, por la multiplicación sobre esas familias. Te damos gracias. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hasta la próxima, hermanos. Bendiciones, bendiciones. Aleluya.